hasta los derechos del ser humano. Si no hoy día hablamos de derechos de la naturaleza, por ejemplo, hablamos sobre derechos de los animales. Hoy día no solo podemos hablar de los derechos del hombre, hoy día hablamos de los derechos de la naturaleza, incluso a determinados animales. El desarrollo político constitucional en el Perú ha estado íntimamente vinculado a las influencias ideológicas y políticas externas. Es decir, del pensamiento constitucional norteamericano, del pensamiento constitucional francés y en algunos casos del pensamiento constitucional latinoamericano, como es el caso mexicano, como es el caso venezolano y como es el caso brasilero, que de alguna manera ha influenciado en esta constitución actualmente vigente. En consecuencia, en ninguna de las experiencias constitucionales se ha tomado en cuenta nuestra experiencia histórica, ¿correcto? Es decir, todos los textos se han hecho, pero de espaldas a nuestro propio proceso histórico, es decir, contra nuestra constitución histórica, por decirlo de alguna manera, que bueno, en todo caso forma parte de un debate que tendríamos que llevarlo más en adelante, lo que es lo que se entiende por constitución histórica. Muy bien, entonces, vamos a tener que en toda nuestra historia constitucional hemos tenido 12 constituciones, ¿correcto? 13 con la de 1802. Entonces, desde la época republicana hemos tenido la Constitución de 1823, la Constitución de 1826, la Constitución de 1828, la Constitución del 34, la Constitución del 39, la Constitución del 56, la Constitución del 60 y la Constitución del 67. Siglo XIX. Todas estas constituciones se han caracterizado por ser conservadoras, porque había una concentración del poder en torno al Ejecutivo. Excepto la Constitución de 1856, que es una constitución de naturaleza liberal, por decirlo de alguna manera, y se dice liberal porque ahí se incorporan aspectos muy importantes de la vida política, como por ejemplo las elecciones, el voto universal. Del siglo XX, que es a partir de la Constitución de 1920, la Constitución del 33, la Constitución del 79 y la Constitución del 93, todas estas constituciones, en primer lugar la del 20 y del 33, la importancia del 20 es que se incorporan los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, la primera constitución que incorpora estos derechos. Estos derechos se mantienen en la Constitución del 33. Sin embargo, es la Constitución de 1979 la que expresa con mayor claridad, ¿correcto?, o desarrolla con mayor claridad los derechos fundamentales, incorpora derechos muy importantes en la vida social. Y finalmente, la Constitución del 79, en este siglo, constituye la máxima expresión, por lo menos, del constitucionalismo peruano. Porque, en principio, no solo reconoce derechos fundamentales importantes, sino que incorpora un nuevo modelo de Estado. No nos olvidemos que el proceso de centralización, que hoy día está en proceso de retroceso, es incorporado en el texto constitucional de 1979. Y de ahí en adelante lo que ha habido es desmontar finalmente la constitución de esta constitución. Lo que quiere decir que la constitución del 93 no es otra cosa que un mecanismo para desmontar lo establecido o lo desarrollado por la constitución del 79. Muy bien, entonces ahí tenemos todas las constituciones. La pregunta es que en toda esta historia constitucional, ¿en dónde estuvo el pueblo? ¿En dónde estuvo las más importantes necesidades del país? ¿Dónde estuvo las más importantes expectativas de la población? Obviamente al margen. ¿Y por qué decimos al margen? Porque casi la gran mayoría o casi todas las constituciones, como decía, han respondido a intereses particulares, fundamentalmente quienes sustentaban el poder. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93? ¿O es lo mismo? Pues, en primer lugar, que la Constitución del 79 tiene un origen distinto a la Constitución del 93. Si bien es cierto que estas dos constituciones son elaboradas por un gobierno de facto, ¿ya? Sin embargo, los procesos políticos son distintos. Desde nuestro punto de vista, consideramos que la Constitución del 79 fue un resultado ¿de qué? De la lucha social. El gobierno de Morales Bermúdez llega al poder como consecuencia de un golpe de Estado a Velasco Alvarado, y el objetivo político de Bermúdez era desmontar toda la política de reformas planteadas por el velasquismo, ¿correcto? Es decir, era desmontar el proceso de reforma. Y lo que hizo más bien era una política de contrarreforma. Entonces, esa política de contrarreforma va a tener como respuesta la gran movilización social. Y una expresión de eso fue el paro de 1977, 19 de julio, si no me equivoco. Entonces, ese acto político en realidad fue un quiebre del gobierno.
Y el gobierno tenía dos opciones: o se endurecía, lo que significaba era sacar los tanques, es decir, profundizar su política arbitraria, antidemocrática, o en su defecto buscar una salida intermedia. Es lo que se conoce, o lo que algunos teóricos han señalado, que es la transición democrática. Entonces, para lograr la transición democrática, que es el camino que optan finalmente, es la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1978. Lo que quiere decir que la Asamblea Constituyente de 1978 fue un mecanismo de salida a la crisis política. Por lo tanto, la Constitución de 1979 no fue otra cosa que el resultado precisamente a la presión de la lucha social. Por lo tanto, la Constitución del 79 nace como producto de la lucha social. Por eso que se incorpora derechos muy importantes. Y uno de los derechos más importantes, por ejemplo, es el derecho a la estabilidad laboral. Y si ustedes revisan toda nuestra historia constitucional, es precisamente esta Constitución de 1979 la que va a reconocer como derecho fundamental de las personas el derecho a la estabilidad laboral absoluta. Porque la estabilidad laboral absoluta te va a permitir finalmente desarrollar lo que se conoce como el derecho al proyecto de vías. Debemos reconocer que la Constitución de 1979 fue uno de los mejores textos constitucionales. Que finalmente, correcto, fue producto de la lucha social. Por lo tanto, fue un gobierno quebrado, fue un gobierno derrocado, fue un gobierno derrotado políticamente. El nuevo gobierno, que era Paniagua, que asume como consecuencia de una decisión congresal, ¿qué debió hacer? Por sentido común, ¿qué debió hacer? Este nuevo gobierno debió convocar a la Asamblea Constituyente. Es decir, le correspondía a Valentín Paniagua la convocatoria de la Asamblea Constituyente para la elaboración de la nueva Constitución. Pero no lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente se alineó a lo establecido por el gobierno derrocado que era el Fujimori, y finalmente se queda en el escenario de la convocatoria a las elecciones generales para la elección de un nuevo gobierno.